Atención. Un mensaje divino en medianoche, aquí vino quien cambiará tu vida, no te lo pierdas. En la oscuridad de la noche, bajo un cielo estrellado, un hombre misterioso apareció de la nada. Vestía un manto de sombras, sus ojos resplandecían como dos lampareantes faros en la penumbra, y su voz, profunda y resonante, parecía provenir del mismo suelo. Escuchen, todos ustedes, gritó, un temblor en su garganta, el destino les llama. La multitud, paralizada, observaba cada movimiento, cada palabra como si fueran antiguas escrituras divinas. ¿Quién era este hombre? ¿Qué mensaje traía? Las leyendas contaban de un viajero que llegaba en la medianoche para alumbrar caminos olvidados. Algunos murmuraban que podía tocar el alma y revelar secretos. El aire se impregnaba de un extraño aroma, una mezcla de tierra húmeda y flores marchitas que disparaba los corazones y hacía que la piel se erizara. En ese instante, un gato negro cruzó la escena. La gente chilló, asustada. Mal presagio, pensaron algunos, mientras otros se reían nerviosamente. Pero el hombre, con una calma sobrenatural, solo sonrió. No teman. Soy solo un mensajero. Y hoy, yo cambiaré todo lo que creen saber. La tensión crecía. Los murmullos se multiplicaban. Una mujer, con un misterio palpable en su mirada, rompió el silencio. ¿Qué cambio traes? ¿Qué necesitas de nosotros? Y el hombre, en su desenfreno místico, levantó una mano. En su palma brilló un pequeño objeto que emitía una luz fúnebre, un medallón antiguo que pulsaba como un corazón. La multitud contuvo la respiración. Esta noche, deben elegir, susurró, un camino de sombras o uno de luz. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Entonces, el aire se volvió tibio y denso, y la tensión era casi palpable. ¿Qué decisión tomaría la gente frente al poder de aquel extraño? El silencio se hizo profundo, y el hombre miró fijamente, desafiante, mientras las sombras danzaban a su alrededor. La multitud comenzó a gritar, pero sus voces se perdían en el eco de la medianoche. Al fondo, un relámpago iluminó el cielo, revelando un futuro incierto. Un murmullo recorrió el lugar, inquietante, con la promesa de un cambio irreversible. ¿Y tú, qué elegirías? La multitud se debatía entre el pánico y la fascinación. El brillo del medallón iluminaba los rostros asombrados, reflejando en ellos una mezcla de esperanza y temor. La mujer que había preguntado se acercó, dando un paso adelante. Sus ojos brillaban, pero no solo por la luz del medallón, había una determinación palpable en su mirada. ¿Qué significa eso exactamente?, exigió, su voz quebrada por la tensión. ¿Qué pasará si optamos por la luz? ¿Y si elegimos las sombras? El hombre en el manto se inclinó, su sonrisa parecía más enigmática. Todo cambia en un instante, respondió, suavemente, pero solo tú puedes tomar la decisión. La luz ofrece claridad, pero también responsabilidad. La sombra puede parecer más fácil, pero tiene un precio. Las palabras del mensajero reverberaban en el aire, creando una atmósfera de tensión eléctrica. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar entre ellos, el eco de sus voces llenando el aire con una inquietud palpable. ¿Y si la sombra es lo que realmente necesito?, cuestionó un hombre en el fondo, sus manos temblando. A veces el dolor nos da fuerza, pero la luz nos hace vulnerables. Su comentario desencadenó un debate entre los asistentes, encendiendo una chispa entre los que estaban listos para seguir al extraño y los que dudaban. Mientras tanto, desde una esquina del grupo, un niño pequeño observaba con ojos grandes, llenos de una inocente curiosidad. ¿Qué pasa si elegimos los dos?, dijo con franqueza, y su voz aguda resonó como un golpe en la noche silenciosa.
La multitud se detuvo. Era posible, el misterioso hombre se giró hacia el niño, su mirada se suavizó y por un momento, el peso de la noche pareció aliviarse. A veces, niño, la vida no nos ofrece opciones fáciles. El equilibrio nunca es sencillo, pero tu pregunta es sabia. Sin embargo, las sombras parecían moverse a su alrededor, como si el mismo ambiente respondiera a sus palabras. Una ráfaga de viento helado pasó, y los murmullos se tornaron en gritos ahogados, como presagios que erizaban la piel de todos. Decidan pronto, clamó el hombre en el manto. El tiempo no espera a nadie. Una sensación de urgencia se apoderó de todos. Las manos temblaban alzándose entre la multitud, algunos deseaban el medallón, otros temían su poder. Justo cuando una mujer se armó de valor para avanzar, un fuerte trueno retumbó, como si el cielo mismo se opusiera al desenlace, y en ese instante, la atmósfera cambió. Un grito desgarrador brotó de la multitud. Una figura encapuchada apareció detrás del hombre del manto, su rostro oculto en una sombra profunda. La gente se apartó, aterrorizada, pero el misterioso mensajero no se inmutó. El verdadero desafío está a punto de revelarse, afirmó con una voz que resonó en el alma de todos, el aire se volvió más denso, y los corazones latían con fuerza. La figura encapuchada alzó una mano y un aullido partió la noche, un sonido que helaba la sangre y erizaba el espíritu. ¿Quién era esa sombra? ¿Qué revelación estaba por desatarse en esta encrucijada de decisiones? La respuesta se acercaba, un giro inesperado que haría temblar la tierra misma, y mientras las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse, la multitud se preparaba para un cambio que cambiaría todo lo que creían saber. ¿Qué elegirían al final, la verdad o la oscuridad? El aire se llenó de un silencio denso, casi ensordecedor, mientras todos los ojos se centraban en la figura encapuchada. La sombra emitía una energía inquietante, como si la propia oscuridad la abrazara. A medida que se movía, la multitud retrocedía instintivamente, pero había quienes se quedaron, atrapados por una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué has traído para nosotros?, gritó un hombre, su voz temblando de emociones contradictorias, la luz de la verdad o la oscuridad del engaño. Su pregunta colgó en el aire como un eco, pero la figura no respondió. Unos segundos que parecieron eternos transcurrieron antes de que, por fin, la sombra levantara la cabeza. Ambas cosas, dijo con voz profunda, resonando con un eco casi sobrehumano. Ambas son necesarias. Solo comprendiéndolas podrás encontrar tu camino. La mirada de sus ojos ocultos parecía penetrar en las almas de quienes lo rodeaban, desnudando sus miedos más oscuros y sus deseos ocultos. De pronto, como si un rayo de energía se hubiese disparado en el ambiente, el medallón en manos del hombre del manto comenzó a brillar con más intensidad. Una luz dorada se proyectó alrededor, haciendo que la gente se acercara, fascinada pero asustada. La luz parecía invitar, pero también advertir a la vez. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para encontrar tu verdad?, inquirió la figura en la sombra, y sus palabras resonaron con un peso que nadie pudo ignorar. Las decisiones que tomes ahora determinarán no solo tu destino, sino el de todos los que amas. La multitud se vio atrapada en un tira y afloja emocional. El ambiente estaba cargado de una tensión electrizante, palpable en el aliento entrecortado de los presentes. No podemos quedarnos aquí sin decidir, exclamó la mujer que había preguntado al hombre del manto. Díganme, ¿cómo podemos saber qué elegir? De repente, el niño que había hablado antes, el que había propuesto la idea de elegir ambos caminos, alzó su pequeño brazo y dijo, si elegimos sin miedo de equivocarnos, ¿no sería eso suficiente? La multitud volvió a callar, algunas miradas se entrelazaron, como si cada uno encontrara en sus palabras un destello de esperanza. ¿Y si al final nos quedamos sin nada?, replicó una mujer, su voz quebrada. ¿Qué pasará si la sombra nos consume? Es un riesgo que debes estar dispuesto a asumir. La figura encapuchada se acercó, aplicando un tono más suave, casi cercano. El cambio nunca es fácil. La elección exige valentía. La luz te mostrará, y la sombra te probará. Los murmullos se convirtieron en cacofonía. Algunos clamaban por la luz, otros susurraban la atracción del misterio de la sombra. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar.
Y justo en ese instante, un profundo temblor recorrió el suelo. Las luces titilaron y un grito desgarrador cortó el aire nuevamente, esta vez resonando de una forma casi siniestra. Una voz desconocida gritó desde las sombras. No es solo tu destino el que está en juego. Dentro de ti, un oscuro secreto se despereza. Las miradas comenzaron a desviarse, incomodadas, mientras los rostros se transformaban en una mezcla de duda y miedo. ¿Qué secretos escondían aquellos que se encontraban en la multitud? ¿Qué parte de ellos estaban dispuestos a revelar? La figura encapuchada sonrió, como si cada palabra dicha fuera un hilo que ataba aún más fuerte a la multitud, profundamente intrigados y aterrados al mismo tiempo. Y, en el instante en que el medallón brilló aún más intensamente, un nuevo eco atravesó la noche, algo se acerca, algo que hará que sus elecciones tomen significado. Con el pulso acelerado y el aire vibrando en la multitud, la pregunta terminó de salir de los labios del misterioso mensajero: ¿estás listo para enfrentar tus demonios? Justo cuando todos pensaban que la respuesta estaba a punto de desatarse, el cielo se oscureció aún más. Un relámpago rasgó la noche y, de repente, se escuchó un gran estruendo, como si el mismo universo estuviera a punto de revelarse. ¿La verdad o la oscuridad cuál elegirían? La tierra tembló bajo los pies de la multitud, como si el mismo destino se manifestara. Un aire de inminente catástrofe envolvió el lugar. Cada latido del corazón se sentía como un tambor en el pecho, resonando con la ansiedad colectiva. Las sombras danzaban al compás de la luz destellante del medallón, pero nadie oscilaba hacia atrás. Un magnetismo oscuro los mantenía en su lugar, como si estuvieran atados a un hilo invisible que los unía a la figura encapuchada. «Que se aproxima», murmuró uno de los ancianos, cuyos ojos reflejaban el miedo, mientras buscaba respuesta en los rostros de aquellos a su alrededor. La figura alzó su mano y un silencio reverente cubrió la multitud. El medallón dejó escapar un aura dorada que se deslizó hacia arriba, como si respondiera a una llamada. Lo que se acerca son las revelaciones de sus corazones, los secretos que han mantenido bajo llave durante demasiado tiempo. ¿Se atreverán a confrontarlos? El sonido estruendoso creció en intensidad, convirtiéndose en un rugido que parecía emanar del mismo interior de la tierra. Cuerpos temblorosos empezaron a hacer preguntas en susurros, un grupo empezó a presionarse unos contra otros, buscando consuelo mientras se preparaban para lo que venía. El miedo y la curiosidad se entrelazaban, pero había uno en particular que se atrevían a desafiarlo. La mujer de voz quebrada, ahora transformada en una figura decidida. ¿Qué si nos negamos? ¿Qué pasará si elegimos quedarnos aquí escondidos en la oscuridad? La figura encapuchada inclinó la cabeza, como si un nuevo panorama abriese ante ella. Quedarse en la sombra significa un precio que a menudo no pueden pagar. Aferrarse a lo que conocen puede resultar más doloroso que enfrentarse a la verdad. A medida que el rugido aumentaba, un torrente de imágenes surgió en la mente de los presentes, recuerdos olvidados, traumas no sanados y decisiones que habían dejado cicatrices. La atmósfera se tornó cada vez más densa, cada vez más palpable. Los rostros reflejaban una mezcla de terror y determinación. Un ligero destello rompió las sombras que rodeaban a la figura encapuchada, y, de repente, algo se movió entre la multitud. Un hombre se adelantó, su corazón latiendo como un tambor. «No tengo miedo», gritó, su voz temblorosa pero firme. «Estoy listo para enfrentar lo que venga. Vengan, elijan conmigo». La multitud lo miró, y un silencio compartido se convirtió en un murmullo creciente. Algunos se atrevieron a dar un paso al frente, poco a poco, creando una línea que se alzaba contra la noche. Sin embargo, otros retrocedieron, la duda aún no dominaba. «Ellos decidirán el desenlace», murmuró la figura, su voz ahora un susurro que parecía resonar con la esencia de todos. «Los valientes marcarán el camino, pero ¿qué pasará con los que se aferra a su miedo?» De pronto, un nuevo estruendo llegó, esta vez un destello de luz que iluminó la noche como si el mismo cielo se hubiese abierto. La figura levantó la mano, y el brillo del medallón rebotó en el rostro de cada persona presente. Algunos se cubrieron los ojos, pero otros miraron con anhelo. «Todo está conectado», dijo la sombra. «La luz que proyecten al mundo vendrá de sus elecciones. ¿Qué escogerás, el arcano de la sombra o la claridad de la verdad?»
La respuesta influyó en el corazón de muchos, pero ante esa indecisión, la tierra crujió nuevamente, como si respondiera a la lucha interna que se vivía entre los presentes. Todo a su alrededor se transformaba, un eco lejano tomó forma en sus mentes, dejando en el aire un aviso que solo ellos podían escuchar. Todo lo que han vivido los ha traído hasta este momento. La respuesta no está afuera. Está en su interior. Antes de que pudiera aclarar el enigma, una sombra oscura emergió del suelo, inesperadamente, rompiendo la profunda conexión entre ellos. Las miradas se desviaron hacia la figura que avanzaba. Era otra sombra, más oscura y amenazante. Quien se atreve a desafiar lo desconocido, resonó la nueva voz, profunda y resonante, mientras la multitud retrocedía. Temerosos, pero ahora llenos de preguntas, un nuevo giro del destino estaba a punto de revelarse. Las elecciones que estaban a punto de tomar llevarían a la luz o a la perdición. En ese instante, la figura encapuchada extendió su mano nuevamente, invitándolos a decidir, ¿se atreverán a sostener la verdad ante un nuevo desafío? La noche estaba lejos de terminar, y un secreto más profundo estaba a punto de desatarse. La oscuridad se volvió palpable cuando la nueva sombra se hizo más evidente, sus contornos parecían retorcerse en un baile siniestro. Aquella presencia era un contraste nítido con la figura encapuchada que los había guiado hasta ese momento, su aire era uno de desafío, como un oscuro heraldos de catástrofe que prometía desvelar secretos y pesares. La multitud se encontraba en un punto crítico, allí, en medio del temblor de la tierra y los ecos de sus propios miedos, el hombre que había alzado la voz se sintió pequeño, como una chispa en medio de un huracán. ¿Qué quieres de nosotros? Su voz resonó, pero no con el mismo valor que antes, sino arrastrando la duda que lo había invadido. Lo que quiero no es lo que parecería, respondió la sombra oscura, aumentando la intensidad de su presencia, sino lo que anhelas. ¿Acaso no sienten que este momento es una prueba, una invitación a confrontar aquello que habían olvidado? Sus mayores temores son el puente a su mayor fortaleza. Las luces del medallón comenzaron a parpadear y la multitud se dividió. Algunos se acercaban a la figura encapuchada, atraídos por su aura de esperanza, mientras otros retrocedían, buscando escapar de la oscuridad, insuflados por un instinto primitivo de supervivencia. Sus instintos chocaban y corrían como ríos desbordados, se podía leer desesperación en sus ojos. Revelen sus corazones, y lo que encontrarán será angustia y verdad, dijo la sombra oscura con un tono corrosivo. ¿Quién está listo para ver lo que realmente son? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para escapar de las cadenas de su pasado? La mujer de voz quebrada dio un paso adelante, el fuego de su determinación brillaba. Yo soy lo que soy. Mis cicatrices son parte de mí. No tengo miedo de confrontar mis errores. A sus espaldas, algunos comenzaron a murmurar de esperanza, pero el que había alzado la voz al principio, se sintió aún más aprensivo. Todo lo que siempre había luchado por esconder resurgía, la tristeza por la pérdida, el arrepentimiento por decisiones erradas y el miedo a nunca ser suficiente. La lucha en su pecho se hacía más palpable. Tú no entiendes lo que yo he hecho, no puedo enfrentar eso, balbuceó, sintiéndose en un abismo sembrado de dudas. La sombra oscura se inclinó, divertida. ¿Y quién dijo que debías hacerlo solo? Un viaje hacia la verdad no se puede hacer en soledad. Tienes aliados, pero debes elegir a quién seguir. ¿Escogerás el camino de la fe o el de la traición? Con esas palabras, un eco resonó a lo lejos, un grito desgarrador que retumbó por el suelo. Era un sonido familiar, el tipo de grito que podía quitarte el aliento y paralizar el alma. Era un aviso, una señal de que el tiempo se agotaba, en cualquier momento, el mundo que conocían podría desmoronarse con un giro inesperado del destino. Los murmullos en la multitud se intensificaron. Figuras comenzaban a mirar a su alrededor en busca de respuestas. Las emociones estaban a flor de piel, la decisión se hacía urgente. La figura encapuchada, con su voz reverente, pensó en voz alta, la elección es múltiple, pero el camino siempre está secuestrado por un solo destino. Ustedes son dueños de su verdad, pero ¿quién se atreverá realmente a encontrarla en esta noche oscura? Con un último temblor, la tierra pareció tragarse un fragmento del silencio, y la sombra oscura sonrió, un gesto que prometía tanto peligro como liberación. En este juego, no todos sobrevivirían. El momento ha llegado,
Contrastó la voz de la figura encapuchada, su luz parecía brillar aún más. ¿Quién se atreverá a dar el primer paso? Un nuevo desafío se alzaba frente a ellos. La distancia entre la luz y la oscuridad era precisa, pero el impulso del miedo hizo que muchos se quedaran paralizados, temerosos de asumir la carga de su verdad. ¿Aceptarán el reto que planteaba la noche o les arrebatará la oportunidad de redención? La respuesta se estaba moldeando en aquel instante de elección, y la atmósfera cargada de electricidad mantenía a todos en suspenso, listos para desenmascarar los secretos que aguijoneaban sus corazones. El silencio se hizo ensordecedor mientras los presentes se enfrentaban a la sombra oscura, el sudor les empapaba las frentes. Como un mar de incertidumbres, una ola de murmullos se propagaba. Algunos cuerpos temblaban, mientras sus mentes debatían entre el miedo y el deseo insaciable de redención. ¡Atrévete! Aquel grito rompió la tensión. Era un joven, el más valiente de entre ellos. Se adelantó, la luz de su medallón parpadeaba con la explosión de su valentía. Soy yo quien da el primer paso. ¿Qué debo hacer? La sombra oscura se iluminó con su presencia, como un depredador que acecha a su presa. Tu corazón está lleno de preguntas, y tus pasos aún vacilan en la duda. Pero, dile, muchacho, ¿cuál es tu verdad? La multitud contuvo el aliento, sintiendo el tenso hilo de suspense. El joven tragó saliva, sus ojos brillaban con determinación, pero también con miedo. Siempre he huido. He dejado que las opiniones de otros determinen quién soy. Estoy cansado de no ser yo mismo. Ese resonar de su voz hizo eco. Otros comenzaron a moverse, la confianza contagió a algunos y otros se hundieron más en la oscuridad de su propio dolor. Algunos comenzaron a gritar, yo también y yo tengo miedo. La figura encapuchada asintió, complacida, el enfrentamiento es un sacrificio. En cada cicatriz que llevas, hay una historia que puede liberarte. Pero hay que desnudarse de las mentiras que han mantenido el alma cautiva. La sombra oscura sonrió maliciosamente. ¿Estás listo para liberar tu verdad? Ciertamente no todos están listos para enfrentar la tormenta que desencadenarán sus propias palabras. El hombre que había hablado antes, en medio de su tormento interno, dejó escapar una exclamación. Detente. Si liberamos nuestra verdad, ¿qué será de nosotros? ¿Existirá un lugar seguro en esta nueva realidad? La sombra se inclinó hacia él, como un maestro que viene a corregir a su alumno. Tu temor es tu carcelero. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente temes? ¿El juicio de los demás o el eco de tu conciencia? Sus palabras resonaban fuerte en la multitud, el clima era intenso. Muchos tomaron aire, preparándose para hablar, pero había un sonido ensordecedor a lo lejos, como un latido tembloroso del suelo. Con un estruendo, un resplandor y un grito se sintieron en sus entrañas, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. El tiempo se acaba, gritó la figura encapuchada, sus ojos reflejaban la preocupación inusual. Deben elegir ahora, la verdad o la oscuridad. La vida está esperando que decidan, pero la sombra no permanecerá paciente por mucho tiempo. La atmósfera se tornó frenética, la presión crecía. Algunos comenzaron a gritar. Otros, formaron grupos pequeños, aferrados a la esperanza. Con la incertidumbre como telón de fondo, comenzaron a compartir en voz baja, sus secretos más oscuros. Una mujer de la multitud se levantó, sus ojos desenfrenados por el deseo de liberarse. No sé si podré, no estoy lista. Su voz se quebró, pero la fuerza de su nerviosismo incentivó a otros a avanzar. Pero no quiero más hambre en mi alma. No más. Sin embargo, un poder extraño se apoderaba de todos, como un viento que soplaba, empujando sus cuerpos hacia adelante. Al unísono, se sintieron invadidos por la duda, ¿quién realmente daría el paso final hacia la luz? La sombra oscura se rió, un sonido cavernoso y lleno de ironía. Observa bien, esto no es solo un juego de luz y sombras. Es un cambio inminente y si esa chispa de verdad no pudiera iluminar este mundo de oscuridad. El alboroto estaba en su punto más alto cuando, de repente, un estruendo hizo vibrar el suelo. La tierra se agrietó y un destello carmesí brotó del centro del temblor. Se sentía el fin acercándose con cada paso hacia la verdad,
la ruptura del suelo parecía provocar un viaje hacia lo desconocido. La figura encapuchada gritó con toda su fuerza, «Es ahora o nunca. Decidan antes de que el abismo devore sus valentías». La multitud contuvo el aliento, sintiendo un frío helador en la espalda mientras la sombra comenzaba a acercarse más. La decisión estaba a un instante de distancia, y el eco del grito vibraba en sus almas. La gran pregunta final se cernía sobre ellos: ¿quién se atrevería a enfrentar la verdad en este momento crítico, dejando que todo cambiara para siempre? El suelo temblaba como un corazón asustado, y la lucha interna de cada uno se hacía palpable en el aire. La sombra oscura avanzaba, y su mero aliento helaba la sangre. Los murmullos se convirtieron en gritos desesperados, un coro de almas afligidas que clamaban por liberación mientras se formaba un abismo entre ellos y la verdad. Una mujer mayor, de rostro surcado de arrugas que contaban historias de sufrimiento, alzó la voz. No podemos caer en la desesperación. ¿No hay algo que podamos hacer? ¿Qué sucede si no todos estamos dispuestos a enfrentar nuestras sombras? La figura encapuchada se giró hacia ella, la luz del medallón del joven iluminando un poco su rostro. La verdad no necesita que todos estén listos. Se sustenta en el valiente que decide dar el primero de muchos pasos. Pero, cada decisión tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. La atmósfera se tornó más oscura, y el eco de la duda reverberó dentro de cada uno. Un hombre que había estado callado todo este tiempo, finalmente se levantó, el temblor entre sus manos traicionando su coraje. Si no somos unidos, seremos devorados. Debemos enfrentar esto juntos. ¿Quién se atreve a dar el primer paso a mi lado? Su voz resonaba entre la multitud, como la señal de un despertar. De pronto, un destello en el horizonte, un brillo misterioso que emergía de la grieta que había abierto el suelo. Era una luz color ámbar, cálida y envolvente, que ofrecía una promesa de redención. ¿Es esto lo que llamamos esperanza?, preguntó la mujer mayor, su voz se tornó más fuerte. Es hora de dejar de huir. Hoy, aquí, debemos luchar. Las palabras de la mujer parecieron despertar algo en los demás. El joven, con su medallón aún brillando, dio un paso hacia adelante. Lo haré. No solo por mí, sino por todos nosotros. La oscuridad tiene miedo de nuestra luz. Su voz resonó con poder, y algo en la sombra titubeó, el aire se espesaría como si estuvieran a punto de romperse las cadenas que los mantenían cautivos. Uno a uno, otros comenzaron a levantarse, enfrentando a la sombra que parecía desvanecerse con cada decisión tomada. Aunque el miedo aún residía, la necesidad de transformación los impulsó. Juntos, nuestras verdades serán más fuertes que sus mentiras. Vamos, no podemos detenernos ahora, gritó un joven con una mezcla de determinación y frenesí. De repente, el suelo se sacudió otra vez, pero esta vez no era solo un temblor, era la tierra gritando por liberación, respondiendo al deseo de cambio manifestado. La grieta en el suelo comenzó a expandirse, revelando profundidades que resonaban con ecos de antiguas verdades olvidadas. La figura encapuchada observaba con interés, su mirada revelaba una mezcla de preocupación y expectativas. Recuerden, lo que hay al fondo no es solo una verdad. Es su pasado, sus miedos, las sombras que han creado. Pero también puede ser una salida. ¿Están preparados para lo que descubran allí? La multitud vaciló un instante. Dentro de cada uno, la batalla ardía, el deseo de descubrir versus el miedo a lo que podían perder. Justo cuando el silencio volvía a envolver el lugar, un grito sobrenatural emergió de la profunda grieta, resonando como si todo el cosmos hubiera respondido. He aquí la oportunidad para liberarse o ser consumidos. La voz de la sombra se convirtió en un raspido. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? El eco de su grito resonó en el corazón de la multitud, y un sudor frío cubrió sus frentes mientras, al unísono, el miedo se entrelazaba con la valentía. Sin embargo, una figura comenzó a deslizarse desde el fondo de la grieta, su silueta luminosa y enigmática se acercaba, como si portara la respuesta a sus más profundos anhelos. ¿Qué trae contigo, ser de luz?, preguntó el hombre ahora con un aire renovado. La figura sonrió y, con voz suave pero firme, respondió, vengo con una verdad que cambiará sus vidas para siempre, pero, ¿están listos para escucharla?
Un estremecimiento colectivo recorrió a los presentes y el suspenso se intensificó. La respuesta estaba cerca, y la pregunta giraba en sus mentes: ¿acaso estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría? La silueta luminosa emergió lentamente de la grieta, cada paso que daba parecía deshacer las sombras que la rodeaban. Su presencia emanaba un calor envolvente que contrastaba con la frialdad del miedo que hasta ahora había dominado el ambiente. Los corazones de los presentes latían con fuerza, un ritmo frenético en medio del silencio tenso como un hilo. «Soy el eco de sus verdades olvidadas», proclamó la figura, su voz resonando como un susurro en el viento, fuerte y clara. «He venido a guiarlos hacia la luz que tanto ansían, pero tengan cuidado, la verdad nunca es fácil de afrontar». La multitud contuvo el aliento. Algunos asintieron, otros parecían dudar, recordando las historias de traiciones y dolor que habían acumulado a lo largo de los años. La figura extendió su mano hacia adelante, y en su palma brillaba una esfera de luz cálida que danzaba con colores que recordaban la vida misma. Esta esfera contiene el conocimiento necesario para enfrentar sus sombras. Pero no podrán avanzar sin enfrentar lo que han ocultado en lo más profundo de sus corazones. ¿Quién aquí se atreverá a ser el primero en mirar dentro de ella? El hombre valiente que había hablado antes dio un paso al frente, su determinación ardía en sus ojos. «Yo lo haré. No puedo permitir que el miedo me consuma. No más». Mientras se acercaba, cada paso parecía resonar en su interior. El murmullo de la multitud se volvió un eco apagado, el mundo exterior había desaparecido. Se detuvo frente a la figura, temblando, pero decidido. Con un movimiento lento, la figura le ofreció la esfera. Al tocarla, una oleada de energía recorrió su cuerpo, haciendo que sus recuerdos resurgieran como imágenes en una pantalla. «Recuerda», le dijo la figura con voz serena. «Cada recuerdo que salte al frente será una prueba. Debes enfrentarlo, no puedes huir». Los ojos del hombre se abrieron con horror, y las primeras visiones comenzaron a atormentarlo. Se vio a sí mismo de niño, enfrentando las sombras de su hogar, los gritos, los llantos, las promesas rotas. Cada imagen lo golpeaba como una ola, cada una crítica a su valentía. No puedo», murmuró, pero la figura insistía. «Tu luz solo se hará más fuerte al abrazar tus sombras. El pasado no te define, es solo el camino que has recorrido. Solo liberándote de su peso podrás realmente avanzar». El joven parpadeaba, luchando por procesar la verdad dolorosa que emergía del abismo. A su alrededor, el aire era denso con la angustia de los demás, que observaban con una mezcla de esperanza y pavor. Uno a uno empezaron a acercarse, enfrentando sus propios demonios en la forma de recuerdos reveladores. Una mujer se desmayó, incapaz de soportar la carga de su verdad. Otros se quedaban inmóviles, entre el asombro y la adrenalina que inundaba la sala. Entonces, el eco de la sombra reverberó nuevamente: «¿Cuántos de ustedes darán el paso? Recuerden, no hay retroceso. Una vez que miran la verdad, ya no pueden simplemente ignorarla». Las palabras flotaron en el aire, y un susurro se transformó en un grito de desafío. «Lo haremos juntos», gritó el joven nuevamente. «No hay camino sin dificultad, pero no lo recorreremos solos». La multitud comenzó a unirse a su llamada, mientras otros se empoderaban para enfrentar sus pasados, pero mientras sus voces resonaban como un torrente de determinación, una risa sardónica surgió del fondo de la grieta. ¿Creen que esto es todo? Lo peor está por venir. Las sombras no solo son recuerdos, son seres que han estado esperando este momento. Los rostros palidecieron al darse cuenta de que la verdadera batalla apenas había comenzado. Con cada nota de su risa, las sombras parecían cobrar vida, rielando en la oscuridad en la que se habían sumido. La figura luminosa, que había sido un faro de esperanza, ahora se erguía como un guerrero en medio de un campo de batalla. «Estimados amigos», dijo la figura con un brillo renovado en su mirada, «están atormentados, pero también son poderosos. Si desean liberarse, deberán luchar no solo contra sus sombras, sino contra lo que estas han creado. ¿Están listos para conocerse a ustedes mismos en la penumbra? Porque el momento de la verdad se acerca».
Con el eco de sus palabras resonando, una grieta aún más profunda se abría, dejando entrever figuras oscuras que esperaban el momento ideal para atacar. Y en ese instante, todos supieron que estaban al borde de una revelación que cambiaría todo. ¿Serían capaces de enfrentarse a las verdades aterradoras que habían encerrado dentro de sí mismos? Las sombras comenzaron a moverse, danzando como si tuvieran vida propia. Con cada risa malévola que retumbaba en el aire, la energía cambió drásticamente, el calor de la figura luminosa se tornó en una sensación helada que recorría la piel de los presentes. La multitud, antes unida en un acto de valentía, empezó a desmoronarse, el miedo apoderándose de sus corazones. Los ecos de sus verdades olvidadas brillaban y se desvanecían como estrellas al amanecer, mientras las sombras absorbían la luz con avidez. No retrocedan, gritó la figura luminosa, exponiendo su esencia sagrada ante el avance inminente de la oscuridad. Recuerden, cada uno de ustedes tiene el poder de articular su propia verdad. Sus miedos son solo sombras sin forma. Declárenlo. El joven, aún paralizado por la tormenta de recuerdos, sintió una chispa de determinación florecer en su pecho. Se giró hacia la multitud y, con un fervor nuevo, exclamó, «Vengan conmigo. Cada uno de nuestros sufrimientos tiene un eco, enfrentémoslo juntos. Confiemos en que podemos cambiar el rumbo». Al escuchar sus palabras, un murmullante aplauso surgió. Algunos comenzaron a levantarse, aunque aún titubearan. Era el momento clave. La luz de la esfera vibraba con una intensidad cada vez mayor, desafiando la oscuridad que acechaba. Era el testimonio de su resistencia. «Únanse a mí», instó el joven, tendiendo su mano hacia la esfera. «Dejemos que esta luz nos guíe frente a nuestros peores temores». Uno a uno, las personas comenzaron a acercarse. Los que se habían paralizado encontraron fuerza en el ejemplo de su compañero. Miradas de empatía se cruzaron y, en un instante, el coraje se transformó en un mar de luz, una ola que barría la incertidumbre, pero las sombras no estaban dispuestas a rendirse sin luchar. Unas manos sin forma se alzaron desde la grieta, intentando arrastrar a los que dudaban, susurros siniestros llenaban el aire con promesas de seguridad y silencio. «Vengan, los recuerdos solo traen dolor. Aquí, en la oscuridad, están a salvo». El caos envolvía el ambiente. Gritos y murmullos, una mezcla agobiante de lucha interna. Algunos cedieron, sintiendo la ternura de la penumbra, mientras otros resistían, aferrados a la llama de esperanza que el joven había encendido. «Es un engaño. La oscuridad quiere que nos rindamos», gritó una mujer, rompiendo el silencio de casi todos. «Nosotros somos la luz, nuestras verdades valen más que cualquier sombra». Sus palabras resonaron como un trueno, despertando así a muchos más. Fueron despertando al poder que se ocultaba en ellos, como un ejército olvidado resurgiendo grandemente, listo para reclamar su lugar en el mundo. La figura luminosa percibió la fuerza colectiva. Con un movimiento elegante, levantó la esfera hacia el cielo, y una luz cegadora estalló en el mundo, como un amanecer que retaba a la oscuridad. Los gritos de desesperación se convirtieron en un coro de valentía. «Dejen que su luz brille, no pongan límites a su propia liberación», resonó la figura, y, con un golpe resonante, las sombras comenzaron a desvanecerse, llevadas por la resplandeciente fuerza de las verdades compartidas. Y en un giro inesperado, mientras las sombras retrocedían, una figura oscura emergió desde el centro mismo de la grieta. Su rostro, oculto por una capucha oscura, se asomó con una sonrisa burlona. «Oh, pero esto apenas acaba de comenzar. Lo que realmente temen no es lo que han olvidado, sino lo que todavía no han descubierto». La multitud se quedó fría. En ese instante, comprendieron que el viaje iba más allá de los recuerdos, estaba apenas empezando. Con los corazones palpitando y el desafío flotando en el aire, supieron que lo peor estaba por venir. ¿Podrían enfrentarse a las verdades que nunca quisieron mirar? El aire se llenó de intensa expectativa mientras la figura oscura se erguía en el centro de la grieta, su presencia amplificando el miedo que habían comenzado a dejar atrás. La multitud, aunque empoderada por la luz colectiva de sus verdades, se vio inmovilizada ante la declaración aterradora de la sombra. Nadie pudo quitar sus ojos de aquella figura, como si la oscuridad misma se hubiera vuelto palpable.
El silencio que siguió fue tan intenso que sus corazones latían con el eco de la incertidumbre. ¿Qué es lo que no hemos descubierto?, preguntó el joven valiente, su voz resonando con un desafío inquebrantable. No tengo intención de escapar. Estoy aquí para enfrentar lo que venga. Sus palabras se convirtieron en un faro de esperanza, despertando la valentía y la determinación entre sus compañeros. La sombra respondió con una risa escalofriante, desvaneciendo el aliento esperanzador en el aire. Lo que temen, pequeño, es su verdadero poder. Han vivido demasiado tiempo atrapados en lo que otros han creado para ustedes. La verdadera pregunta es, ¿se atreverán a desnudarse ante sí mismos? Sus palabras reverberaron, enredándose en el alma de cada uno como un veneno dulce. La figura luminosa, sin embargo, no retrocedió. No hay luz sin sombras, y también hay esperanza en la oscuridad. Pero es el único camino para encontrar su verdad. Se dirigió a la multitud, su voz clara como el agua. Todo lo que piensen que son debe ser despojado. Solo así podrán enfrentarse a lo que realmente son. La tensión era palpable. La multitud miraba entre fascinación y miedo, una mezcla de dudas internas luchando por salir a la superficie. La sombra oscura continuaba riendo, alimentándose de la vacilación. ¿No comprenden? Lo que realmente temen es el costo de su libertad. ¿Están dispuestos a pagar el precio? Una mujer mayor, de rostro cansado pero firme, dio un paso hacia adelante. Hemos sufrido en el silencio tanto tiempo. He perdido tanto que no tengo nada más que perder. Si el precio es enfrentar mis miedos y mis errores, estoy lista para pagarlo. Su declaración rompió las cadenas del temor que pesaban sobre los demás. Yo también, gritó un hombre con ojos llenos de lágrimas. He ocultado mis cicatrices demasiados años. Hoy, las enfrentaré. Uno a uno, comenzaron a avanzar, compartiendo fragmentos de su dolor mientras las gotas de su sinceridad brillaban en el aire. La figura luminosa sonrió, y la esfera comenzó a vibrar con fuerza, generando una onda de luz que hizo temblar a la sombra. Recuerden, la verdad puede herir, pero también sana. No están solos. Juntos, el amor y el dolor se convierten en su fuerza. La multitud, revitalizada, se unió en un círculo, formando una cadena de manos entrelazadas. Con cada gesto de vulnerabilidad, la luz creció, atravesando la oscuridad que anteriormente había tenenciado su camino. Las sombras comenzaron a retroceder, retorciéndose, como si fueran incapaces de resistir el poder de la unidad entre ellos. ¿Qué son estas luces? Este poder, la sombra oscura musitó, sus palabras llenas de su propia inseguridad. No pueden ser más que ecos de su libertad. Había una pizca de desesperación en su tono mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de la oscuridad. Los murmullos se tornaron en gritos de lucha y pasión. Dejemos nuestras penas atrás. Aquí y ahora, elijamos nuestra verdad. Clamaron, llenando el aire con la energía grupal de la redención y el perdón. La figura luminosa levantó su mano nuevamente y una explosión de luz irradió desde la esfera, barriendo las sombras con una fuerza renovadora. La luz invadió cada rincón de su ser, y la figura oscura gritó, su forma comenzando a desvanecerse ante la fuerza colectiva. No. No pueden hacer esto. No, chilló mientras sus últimas vestigios de poder se esfumaban en el aire, llevándose consigo los ecos de aquel dolor que habían compartido por demasiado tiempo, y en ese instante, todo se quedó en silencio. La luz brillaba intensamente, disipando la sombra por completo. Los corazones comenzaron a serenar, transformándose en un nuevo amanecer. Los presentes, agotados pero liberados, respiraron hondo, sintiendo la paz que emanaba de haber enfrentado sus verdades. La mujer mayor volvió a hablar, ahora con una firmeza renovada. El viaje no termina aquí. Hoy hemos comenzado a sanar, y aunque la sombra siempre estará presente, yo elegiré mi luz. La figura luminosa asintió, su brillo irradiando amor y compasión. La verdadera fuerza está en ustedes. Nunca olviden que al compartir sus luces, la oscuridad no tendrá poder sobre ustedes. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, la multitud se abrazó mutuamente, sintiendo el incremento del amor en sus corazones. Sabían que el futuro sería incierto, pero habían encontrado la fuerza para enfrentarlo juntos.
Habían tomado su decisión, habían elegido la luz, con una sincronización perfecta, el grupo miró hacia el cielo que comenzaba a iluminarse y, con un grito poderoso, proclamaron, hoy nacemos de nuevo. Y así, como un nuevo día, el mundo se renovó ante sus ojos. Cada uno, con sus verdades descubiertas, se embarcó en un viaje de transformación y amor. La historia de sus sombras se había convertido en una narrativa de esperanza, y, de esta manera, la vida continuó. Atención. Antes de que termines, recuerda que es fundamental que te suscribas inmediatamente al canal, así no te perderás ninguna de nuestras historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido para ti. Tienes que comentar tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.